tuvo que enfrentar esta situación que a diario se veía en el mundo religioso. Los religiosos purificaban lo exterior del vaso, pero dice, pero que interiormente estaban llenos de carroña. Y decía, era como los sepulcros blanqueados, ¿verdad? Que aparentemente por fuera están hermosos, pero por dentro, están llenos de carroña. Pablo nos dice que haya un examen interno. Se dice que en el tiempo de Pablo, los filósofos de la talla, por ejemplo, de Séneca, escribían tratados morales tremendamente fuertes, ¿no? Hasta tal punto que hubo un cristiano apologista llamado Tertuliano que decía, este hombre habla como nosotros. Pero en la historia desde Séneca vemos cómo se vio envuelto en crímenes y en exceso de cosas que no estaban bien, a la secreta, en cámara oculta, aunque sus cartas que ponía pues relevaban la moralidad. Una cosa es predicar y otra es predicar y otra cosa es el trigo. Hay un dicho popular que dice platica, y como dice el cura Gatica, dice que platica o predica, pero no platica. Es algo que nos tiene que hacer pensar. Es posible que surja a veces este pensamiento en aquellos que conocen las cosas del Señor, que señalemos y juzguemos, porque no hemos incurrido en los excesos del capítulo 1, en todos los versículos que dice ahí. Y es un error, ¿verdad? Es un error que si tiene mayor conocimiento, tenemos mayor responsabilidad. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. El capítulo 3 dice, versículo 1-2, dice, ¿qué ventaja tienen aquellos que han recibido la revelación de Dios? En este caso, puede ser judío. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? En este caso, la señal que tenían ellos como hijos, ¿verdad? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Cuando tú y yo hemos creído, qué tremenda responsabilidad, ¿verdad? Responsabilidad tremenda para clamar, para orar, para que Dios mande tiempos de refrigerios. Se nos ha confiado la palabra no para juzgar. ¿Por qué? Porque el único que puede juzgar es Dios. Y desgraciadamente a veces en muchos púlpitos se ven palabras para juzgar. No, se nos ha confiado la palabra para ser creída. Me llamó mucho la atención el profeta Daniel. El profeta Daniel, cuando ora, se identifica con el pecado del pueblo. Cuando está orando, él se identifica, dice, ¿por qué hemos pecado contra ti? ¡Qué bueno! Hubo un sentir que pudimos ver este tiempo que hemos estado en España. En una de las iglesias que estuvimos, alguien me comentó y dice, ¿sabes, Valentín? Hemos quedado todos los grupos evangélicos en España, a veces salvando las distancias teológicas en algunos puntos, para orar, para doblar nuestras rodillas. ¿Por qué? Por España, para doblar nuestras rodillas, para que Dios tenga misericordia y porque hemos conocido su bondad y vemos que el mundo va a la derrotera y nosotros, en vez de juzgar, oramos. ¿Por qué? Porque Dios tenga misericordia y su bondad sea derramada. Hermoso. Ese es el cometido de la iglesia del Señor. No el juzgar, el juicio lo tiene el Señor. ¿Os acordáis en cierta ocasión cuando el diablo contendía con el arcángel Gabriel por el cuerpo de Moisés? Contendía porque sabía que iba a sacar provecho de esto. Y el ángel le dice, Jehová te reprenda. ¿Por qué? Porque es el único que puede reprender. ¿Quién somos tú y yo para reprender a nadie? Jehová te reprenda. Satanás. Y no se atrevió
reprender el arcángel al diablo. ¿Cuántas veces he oído en congregaciones y en lugares: te reprendo, Satanás? ¿Quién eres tú? El único que puede reprender es el Señor. Él es el único que puede juzgar. Él es el único que puede ofrecer el juicio. Qué privilegio el haber sido iluminado en nuestras vidas con la presencia de Él, pero al mismo tiempo, qué tremenda responsabilidad. En Santiago capítulo 1, versículo 1 nos dice: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No os hagáis. Es fácil hacerse maestro en otras carreras, en otras ciencias, pero en las cosas del Señor es algo muy responsable. Una vez, de una forma muy simple, un pastor quiso, cuando estaban tocando este tema, quiso que la congregación entendiera por dónde iba él. Y es algo interesante porque fue casi un juego de niños, fue casi como un juego de niños, pero que se entiende perfectamente. Yo quiero ilustrártelo en esta noche también. Decía este hombre: cierta mañana, al terminar, eso le está hablando de su vida familiar, dentro de casa con sus niñitos y su mujer, donde todos los días orarían. Dice: cierta mañana, al terminar de dar gracias a Dios por los alimentos, nuestro hijo mayor, Jonathan, en tono acusador, dijo: papá, Angelita no estaba orando, tenía los ojos abiertos. ¿Qué estaba haciendo Jonathan mientras los demás orábamos? Él no estaba orando, sino observando a su hermanita, y al terminar de orar la condenó a ella. Pero no se ha dado cuenta Jonathan que en la misma forma que estaba condenando a su hermanita, se estaba condenando a sí mismo. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo mismo. Y a veces es lo que podemos caer. Igualmente, los que nos consideramos moralmente mejores, al observar los pecados escandalosos de los impíos, los condenamos porque eran frágiles y violentos violadores de la ley divina. Pero ¿acaso estamos cumpliendo a la perfección la voluntad de Dios al condenar a estos? Nos condenamos a nosotros mismos. ¿Acaso estamos cumpliendo a la perfección la voluntad de Dios en nuestras vidas? Ya que con la misma vara que medimos, seremos medidos. Y eso lo dijo el Señor. A veces puede escuchar unos comentarios de situaciones catastróficas que vienen a nuestros alrededores, y a veces juzgamos y nos podemos decir: mira, esta nación como se está apartando de Dios, los juicios están llegando. Oiga, mucho cuidado lo que está usted diciendo. Mucho cuidado lo que está usted diciendo. En Estados Unidos, esto lo he oído, están viendo todo. ¿Por qué? Porque se están volviendo del Creador. ¿Pero quién eres tú para decir que el tsunami, o que la ventisca, o que la lluvia, o que la tempestad que arrasó con una población, tú te subas y digas que es el juicio de Dios se está manifestando porque ellos no siguen lo que es la ley de Dios? ¿Quiénes somos tú y yo para hacerlo? ¿Sabes qué? Esto es algo que en el tiempo de Jesús también se guardaba esta situación. Hay dos detalles que seguramente en la ciudad de Jerusalén se estaban corriendo la voz y vinieron a Jesús para que dijera: bueno, ¿tú qué piensas de esto? Y el Señor les dio una tremenda selección y nos da una tremenda lección a nosotros también. Allá por Lucas, por el Evangelio de Lucas, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, desde el versículo 1,
Vinieron a Jesús porque había habido dos situaciones difíciles que habían acontecido. Han acontecido dos desastres, ¿verdad? Lucas capítulo 13, versículo 1, dice: en ese mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Había habido un tiempo en el cual personas de Galilea habían venido al templo a ofrecer sacrificios y resulta que los soldados romanos entraron, no sé si había rebelión, entraron en el templo y mataron a esos galileos junto con las ofrendas que llevaban. Eso era un acontecimiento que además que vinieron a Jesús y le dijeron: ¿y tú? ¿Qué piensas tú de esto, Señor? Y le respondió Jesús y les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? Dice el Señor: no os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor estaba ahí. ¿Cómo puede pasar esto? Se trata de un desastre que tiene que explicarlo. Jesús les dijo y le contó una historia. ¿Pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido este destino? Es la respuesta humana a esto. Estas personas murieron porque son peores que todos los demás. Las personas que en Indonesia murieron eran peores que las personas que no murieron. En el desastre que hubo en Haití, tiempo atrás, ¿verdad?, que murieron, eran peores que los que no murieron. Las personas que murieron cuando las torres cayeron eran peores y por eso murieron. Eso es lo que estamos diciendo y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. No, el Señor dice: no. Las personas que están vivas son mucho mejor que la gente que está muerta. No. Las personas que no padecen cáncer y mueren son mejores que las personas que padecen cáncer y mueren. ¿Se trata de esto? No. El Señor dice: antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis. Y le pusieron también otro caso. El Señor conoció de otro caso, que había habido una torre, ¿verdad?, que había caído también en la torre de Siloé y mató como unas 17 personas. Y estas personas dijeron: estas personas seguramente que tenían algún pecado y sufrieron el juicio de Dios. Y dice el Señor: no penséis que porque a vosotros se nos ha caído la torre, por eso sois mejores. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis. Nos damos cuenta, hermano, como muchas veces, a veces nos montamos en jueces y decimos: mira, esto que está ocurriendo es porque el juicio de Dios se está manifestando en él. ¿Quién eres tú y quién soy yo para juzgar las actitudes de la bondad de Dios? ¿Quién soy yo? Vieron claro, ¿verdad? El Señor: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cada vez que hay un desastre, cada vez que hay una muerte, si se trata de un individuo o algún tipo de colectivo, si se trata de una persona que muere a causa de una enfermedad, un accidente, si se trata de una comunidad que perece bajo un acto terrorista, o si se trata de una parte de una nación que perece bajo un desastre horrendo, el mensaje es el mismo. Es arrepentimiento, buscar a Dios, buscar su bondad. ¿Y a quién va dirigido? A ti y a mí, que conocemos la bondad de Dios. A ti y a mí, que conocemos la bondad de Dios. Cuando vemos estas cosas, no nos convirtamos en juicios, doblemos las rodillas y oremos porque la misericordia de Dios sea manifiesta. Así que el hombre moral, con un espíritu farisaico, decía: estoy de acuerdo con la evaluación del mundo pagano del capítulo 1. Pablo le dice: es mejor examinar su propia vida que convertirse en juez, porque si nos convertimos en jueces, nos estamos juzgando a nosotros mismos. Y la reflexión que Pablo nos dice
sabes que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es Dios el que lo va a juzgar. Es Él el que tiene que juzgar. Dice, ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? No, Dios no puede ser chantajeado. Y el versículo 4 nos da la respuesta. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad Él te guía al arrepentimiento. Y esta es la enseñanza. Si tú y yo hoy no estamos en la situación del impío y estamos aquí adorando a Dios, ¿piensas que porque somos mejores? No. Sino porque la misericordia y la bondad de Dios nos ha traído a arrepentimiento. La misericordia y la bondad de Dios nos ha traído a sus caminos. Si no, estaríamos en los mismos caminos que ellos. ¿Nos damos cuenta? Si no andamos en esos pecados, es por la misericordia y la bondad y la longanimidad que me guió al arrepentimiento. Tanto el conocedor religioso como el gentil estaban calificados para lo que dice el capítulo 1. Sin ir a ningún colegio, todos por nacimiento estamos capacitados para hundirnos en el mal. Y es increíble a veces los niños, qué hermosos y qué lindos estaban. Estuvimos con mis nietos ayer y disfrutamos mucho. Y uno piensa, bueno, estos, y yo no quiero juzgar, son potentes pecadores si Cristo no aparece en sus vidas. Y es difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque el pecado está ahí y va a florecer solo. La verdad del asunto es que nunca nos debemos de poner como jueces. Tú no tienes excusa, dice ahí el versículo 1. Si sabemos lo suficiente para condenar estos pecados, entonces sabemos lo suficiente para ser condenados por la práctica de ellos. Así que no tenemos excusa. Por dos razones. Porque conocemos la ley de Dios y hemos experimentado la bondad de Dios. Hemos experimentado la bondad de Dios. Y hermanos, a medida que somos más viejos, os lo digo, y experimentamos la bondad de Dios en nuestras vidas, a veces en los pequeños detalles de la vida, cuando vemos la bondad de mi Señor para conmigo, es un paso de responsabilidad tuya para que no obremos locamente. A veces digo a uno, Señor, gracias porque en poco tiempo me has bendecido con un nuevo trabajo. Cuidado, porque la bondad de Dios se ha manifestado para contigo, para que camines mejor en tus caminos, para que vayas honrándole mejor al Señor, no para que saquemos la bandera de decir, el Señor está conmigo, sí, y su bondad está para contigo, pero para que camines más cerca de Él, para que caminemos honrando su nombre. Los que hemos creído, realmente estamos sin excusas. Si las naciones tienen la ley de Dios en sus conciencias y en su entorno, nosotros tenemos la palabra de Dios escrita por el Espíritu Santo aquí y en nuestros corazones. Por lo tanto, la responsabilidad es más grande. ¿Para qué? ¿Para juzgar? No, para caminar como Dios quiere que caminemos. Si el resto del mundo ha experimentado la bondad de Dios en su gracia común, tú y yo lo hemos experimentado en carne propia. Tanto Israel como nosotros hemos recibido la mayor bondad de Dios por ser un pueblo del pacto. Se nos pide un nivel más amplio que juzgar. A ti y a mí, el Señor nos pide un nivel más alto que juzgar, porque tiene un mayor conocimiento de la verdad y porque tiene una mayor experiencia de la bondad de Dios. Por tanto, no somos quien para juzgar. Juzgar a los demás, te condenas a ti mismo. Por tanto,
tu conocimiento de la ley y tu mayor experiencia en la bondad de Dios. A lo largo de nuestra vida hemos conocido de sus bondades. Y como les decía anteriormente, voy a sacar la bandera de que es por mi mérito personal, de ninguna manera. La bondad de Dios siempre me tiene que llevar al arrepentimiento. Pero ya lo hice un día, pero continuamente la bondad de Dios para con mi vida me tiene que llevar al arrepentimiento. Cada vez que hemos experimentado lo bueno del Señor en nuestra vida, debo de recordar mi propia situación de impotencia. Y a veces eso nos cuesta trabajo. Cualquier persona que se sienta en el asiento del juicio moral demuestra que es inexcusable, porque Él no puede condenar a otras personas. Hermano, yo me pregunto muchas veces, a veces nos vemos ya, ¿verdad?, que estamos con nuestras corbatas y bien preparados y caminamos en las cosas del Señor, en aquellas cosas que Él nos dice, pero nunca debemos de olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó el Señor? En cierta ocasión, una iglesia, la iglesia de los Corintios, Pablo se habían crecido tanto y se realzaban de que eran tremendos. El Señor, a través de Pablo, tiene que llamarles la atención. Y en 1 Corintios, capítulo 1, se dice Pablo lo siguiente. 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 26 al 29, les dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a la fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hemos recorrido el camino del Señor, hemos logrado vencer por su gracia muchas situaciones contrarias en nuestra vida, pero nunca te olvides de dónde te sacó el Señor. Nunca te olvides. El rey David se le pedía que de vez en cuando oliera el estiércol del ganado para cuando estuviera como rey no se olvidara que él estuvo guardando las ovejas. No te olvides de dónde te sacó Jehová, David. A veces tenía que oler. ¿Para qué? Porque la arrogancia es fácil y a veces puede llegar de una forma muy suave a nuestras vidas. Nunca nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Esa es la mejor cosa. ¿Para qué? Para no convertirnos en juzgar a nadie. Sí, mi hermano, por su bondad estamos hoy alabando al Señor y no en el lugar de la perdición. Es que yo no. Por su bondad, hermanos. Es que yo, por su bondad. No es que estás aquí y no estás en el lugar de perdición. Su bondad nos llevó al arrepentimiento. A veces decimos, hoy, y el Señor tiene que venir pronto. Oiga, Él tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque Él está esperando. Segunda de Pedro, yo no quiero llevar mucho tiempo, más de una hora no, porque si no. Segunda de Pedro, capítulo 3, mira lo que nos dice. Y dice lo mismo. Manifiesta la bondad de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3. A ver a alguien que lo busque más rápido que yo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. A ver. Segunda de Pedro 3, 9. Mira lo que nos dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos damos cuenta cómo la bondad de Dios se manifiesta ahí. Él es paciente para con nosotros.
Esa bondad de Dios los condujo al arrepentimiento. Y Él esperó a que tú aparecieras, vinieras a esta creación de Dios. ¿Para qué? Para manifestar su misericordia para contigo. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? ¿Seremos tolerantes con aquellos que menosprecian la voluntad bondadosa de Dios y participaré en sus maldades? En ninguna manera, ¿verdad? Que no se nos pase ni por la mente. Pecaremos para que la gracia abunde, dice el apóstol Pablo. Perezca esa idea antes de nacer. ¿Qué haremos entonces? ¿Juzgar al mundo impío? No, ni tú ni yo somos quien para juzgar. A veces decimos, ¿por qué estos hombres corruptos? Oiga, es el Señor el que lo tiene que decir, no tú. ¿Por qué esta justicia que es incorrupta? Es el Señor el que lo tiene que decir, no tú. Es que el mundo es el Señor el que lo dice, no tú. ¿Nos damos cuenta? A veces nos puede pasar, a veces caemos. No eres tú ni yo, mi hermano, para juzgar la forma incorrupta de los jueces en el día de hoy. Es el Señor. Es el Señor. ¿Qué camino entonces tomaré? Termino con estos hermanos. Romanos capítulo 9, versículo 20 al 24. Romanos 9, del 20 al 24. ¿Qué es lo que nos dice? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, porque me has hecho así. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notoria su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, para gloria? Nos damos cuenta que aquí lo que nos dice que el divino alfarero preparó los vasos de ira, así como los vasos de la misericordia. Es el Señor el que los preparó. Él es soberano y siento gratitud por su bondad, tanto para los vasos de ira preparados para destrucción, porque Él soportó con paciencia su bondad. Antes de manifestar su juicio, Dios manifestó su paciencia en su bondad. Y con los vasos de misericordia preparados para su gloria, también Él estuvo esperando a que tú aparecieras en el escenario de esta creación para mostrar en ti su gracia. ¿Qué puedo decir ante todo esto? Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú hoy me tienes así. Gracias, Padre, porque tu bondad fue hermosa para conmigo. Caso. Eso es todo lo que el Señor pide de ti y de mí. El juicio, dejémoslo a Él. Las situaciones que ocurren, dejémoslo a Él, porque en su paciencia y en su bondad manifiesta su gracia en todo momento. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude a caminar en esa forma. Vamos a prepararnos.